Sin duda, en Liberación Nacional y en el ámbito de la política local, la pregunta que salta constante es, tras la debacle de 2014, ¿regresará Liberación Nacional al poder en Costa Rica? Bueno, eso es una pregunta muy importante y efectivamente con dos escenarios, 2014 y 2016. 2014, obviamente Liberación Nacional no tenía el mejor candidato presidencial, ni habían candidatos de una estatura amplia, más alta, y eso no permitió nada más que igualar en el plano de los candidatos a los diferentes partidos que se presentaron. Liberación Nacional traía a sus hombros dos gobiernos seguidos de Liberación Nacional, el doctor Oscar Arias y Laura Chinchilla. En la historia política del país nunca se había dado en el siglo XX una sucesión de tres gobiernos continuos de un mismo partido. Eso había sucedido en el siglo XIX, pero no en el siglo XX. En el siglo XX lo más que hubo fueron gobiernos alternos en la primera mitad del siglo XX, Ricardo Cleto, nada más. Y en la segunda mitad hubo repetición de gobiernos en 1970 y 74, dos de Liberación con Figueres y Oduber, 1982 y 86, Liberación Nacional, de nuevo con Luis Alberto y con Oscar Arias en su primer gobierno, luego la Unidad Social Cristiana en 1998 y 2002 con Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco, y de nuevo Liberación con Oscar Arias y Laura Chinchilla. De manera que dos gobiernos era como la tónica, tres gobiernos nunca se había dado, y esto pesaba mucho en la campaña del 14, y el candidato no era el mejor para continuar a un tercer gobierno de Liberación, ni hubo un diseño adecuado de la campaña electoral. En ese sentido se equivocaron los conceptos de la campaña, se equivocó la propaganda, y hasta Johnny Araya usó colores que no eran los tradicionales, usaba el negro a veces en lugar del verde y blanco, que era la bandera histórica de Liberación Nacional. Entonces ese era un fardo muy difícil de lograrlo si no se hacía una campaña con objetivos muy correctos, muy claros y muy precisos, y muy bien seleccionados también los contrincantes. En la campaña del 14 a mí me parece que Liberación cometió el error de escoger dos contrincantes, por un lado al movimiento libertario y otro fue el Frente Amplio, para tratar de ubicarse entre la derecha y la izquierda del país en el centro, y eso no le resultó a Johnny Araya. Levantó al Frente Amplio artificialmente y se derrotó él porque no pudo convertirse en el centro que finalmente lo agrupó de manera sorpresiva Luis Guillermo Solís, que no venía despuntando, pero que al final, en el proceso final de la campaña, es el que logra aglutinar el centro político y desbanca ahí a todos, y esa fue la sorpresa. Entonces, en ese sentido, y por esa sorpresa que tuvo la campaña, de cara a la campaña que vemos, a la que nos vamos a involucrar en los costarricenses a partir de estas primeras semanas de enero, como lo estamos viendo en los medios de comunicación, en la expectativa es si Liberación, después de este gobierno, primer gobierno PAC, estaría a las puertas de retornar o no al poder. Veámoslo desde esta perspectiva. Esa es la expectativa. Sí, sí. Y las cartas en Liberación están echadas. Sí, sí, estoy de acuerdo. José María Figueres y Álvarez de Santos. Sí. Esos son los dos que van a dar la lucha por la candidatura presidencial. El caso de José María Figueres. Pero antes de eso, desde 1953 hasta hoy han habido 16 gobiernos. 9 han sido de Liberación Nacional. Y en 3 ocasiones Liberación Nacional ha tenido mayoría parlamentaria cuando no es gobierno. De manera que de los 16 gobiernos, en la práctica Liberación ha gobernado 12 veces el país, desde el Poder Ejecutivo o desde la Asamblea. Mucho de lo bueno que tiene este país en su desarrollo institucional, democrático, etcétera, se le debe a Liberación Nacional y obviamente a la Unidad Social Cristiana, que también ha cogobernado. Alguien me puede decir, o usted mismo puede decir, pero también lo malo. Sí, también lo malo. Pero en el balance de lo bueno y lo malo de estos
60 años, nosotros tenemos más positivos que negativos. Si uno quisiera hacer un balance de la sociedad democrática nacional y el desarrollo del país, clases medias, seguridad social, educación, analfabetismo bastante bajo, un capital humano extraordinario, todo eso es parte de ese desarrollo que hemos tenido. Entonces, ese es un haber en favor del Partido Liberación Nacional, está claro. Vienen ahora 3 procesos que es importante analizar para entender lo que viene en el 18, que está vinculado a la elección del 14, que es la elección del 16 de alcaldes. Porque los alcaldes empiezan a elegirse directamente en Costa Rica en el año 2002, 2006, 2010 y 2016. Porque en el 2016 se hace un periodo más largo porque hay una transformación que manda a los alcaldes a elegirse cada medio periodo. Entonces les prorrogaron su plazo de gobierno. Pero en el 2002 la elección que se hace es en diciembre del año electoral. Se hacen las elecciones nacionales en febrero, las de alcaldes en diciembre. Así se hizo en el 2006 y en el 2010. Entonces el partido que gana las elecciones en el 2002, la Unidad Social Cristiana, por el impulso de la campaña, gana también la mayoría de las alcaldías, 49 más o menos, en el 2002. Viene 2006, Oscar Arias gana las alcaldías en 69, y viene Laura Chinchilla, elecciones del 2010, y gana las alcaldías con 69, repite el mismo número. Pero ya Liberación deja de ser gobierno. Ahora asume en el 2014 el PAC, pero el PAC en las elecciones de alcaldes del 2010 no llega ni a 10 alcaldes. Entonces, siendo gobierno, no le toca el impulso, el músculo político de febrero a diciembre, y pasan los 2 primeros años de gobierno del PAC donde se desgasta y donde se decepciona a la gente, y viene el proceso de las alcaldías con el reto, ahora sí político, que es la base de las elecciones del 2018, de las elecciones de alcaldes. Y Liberación pasa a jugar ahí un papel muy importante con José María Figueres al frente de la presidencia del Partido Liberación Nacional, que se mueve por todo el país, mueve la organización partidaria, porque es un partido de mucha experiencia, y logran repetir 49 alcaldías de las 69. No es una derrota para mí de Liberación Nacional, ese fue un triunfo, porque Liberación no es un partido en gobierno. Aquí el gobierno fue el que salió derrotado porque no volvió ni a elegir los mismos que tenía en el 2010. Y el Frente Amplio, que saca un caudal de votos muy importante en las elecciones del 2014 y elige 9 diputados, en las elecciones de alcaldes reduce su número de votación, y el número total de votantes del país no le alcanza, proyectado al 2018, a elegir nada más que diputado y medio o 2 diputados si acaso. Pero no, todavía no toquemos al Frente Amplio, que ya va a haber tiempo, pero es muy interesante este punto que usted toca. Pero eso es para entender la base que tenemos de este año. Acaba de pasar un año de las elecciones de municipales, y esa es la base del proceso del 2018. Liberación montó su estructura partidaria. José María se movió por todo el territorio como presidente del partido. Le lleva ventaja a cualquier otro candidato de Liberación o fuera de Liberación. No, y él ha estado enfatizando mucho en ese dominio que tiene, en ese contacto con alcaldías, con comunidades y con la estructura. Sin embargo, la campaña de despegue, de precandidatura de José María estuvo matizada por esa sorpresiva actitud manifiesta, expuesta en medios de comunicación, de un mea culpa por errores cometidos a lo largo de sus gestiones como político, hasta incluso el escándalo del ICE Alcatel. Este mea culpa en que han dado José María Figueres, ¿cómo lo califica usted? A mí me parece que fue un éxito lo que él hizo. Creo que fue lo correcto que él tenía que hacer, porque él tenía que enfrentar frente al público y frente al electorado y frente a sus propios partidarios todas las cosas que se le dicen, porque contra José María Figueres no hay una sola acusación judicial, pero hay una montaña de acusaciones populares, y mientras no haya una acusación formal judicial, no hay tampoco un juicio, tampoco el huyó de Costa Rica, de la justicia, ni hay nada prescrito contra él,
en ese sentido. Entonces él tenía que dar la cara frente a ese tipo de situaciones. Yo creo que lo que él ha hecho es lo correcto políticamente, de salirle al paso a eso en este periodo. ¿Por qué en este periodo? Porque este es el periodo de la precampaña interna de liberación, donde él es muy fuerte. Donde si él llega a ser el candidato oficial del partido, era mejor agotar esta discusión, lo que él ha llamado contestatones, de andar dando respuestas, en este periodo y no a partir de mayo o junio, cuando ya está la campaña nacional encima, donde él debe concentrarse en los objetivos de la campaña, en el programa de la campaña, en el programa nacional que él tiene, Plan País 2021, no sé cómo lo llama, que es donde él debe concentrar sus baterías y no en esta otra parte de las contestaciones. ¿Por qué? Porque en esa segunda etapa, si ya contestó, él remite a las respuestas que ya... De lo que le interpreto, en esta etapa de la campaña, y estamos hablando en los inicios de enero 2017, José María, usted lo ve liderando y a las puertas de obtener la candidatura en Liberación Nacional. Me parece que es el que tiene más posibilidades. Yo casi que lo veo el candidato. ¿Por qué? Primero porque tiene a su haber la experiencia de haber sido expresidente de la República, creo que eso pesa. Más que haber sido ministro o diputado en el caso de Antonio Álvarez, ¿verdad? O diputados Clinton Cruzan, Aiza o Rolando González, que también han sido diputados. Eso pesa en el imaginario, en el ideario, en la conciencia nacional. Pero además, en el caso de José María, es una persona que se ha movido por todo el país como presidente del partido para las campañas municipales, donde él tuvo que recorrer 3 veces el país, según lo que le oí decir a él. Y en este momento está en una campaña también que él sabe que es difícil, primero porque la tenía casi contra Oscar Arias, que era más difícil todavía para él, y en ese sentido tenía que moverse y desarrollar afectos. A su haber tiene la ventaja del nombre Figueres y el figuerismo, aunque el figuerismo histórico no es el de José María, el figuerismo histórico es el de don Pepe, así como el calderonismo histórico no es el de Rafael Ángel Calderón Fournier, sino el del doctor Calderón Guardia. Son conceptos diferentes. Hay calderonismo de Rafael Ángel Calderón Fournier, hay figuerismo de José María Figueres, pero el figuerismo como fuerza motora es el de don Pepe y lo que significa don Pepe en liberación y en el país. Lo mismo que uno dice arismo es Oscar Arias, no es Rodrigo Arias Sánchez. Ahora, ¿cómo ve usted las posibilidades de la candidatura de Antonio Álvarez de Sá? Me parece que es buena, le da calidad al proceso interno de liberación nacional. Antonio es una persona muy bien formada, es muy capaz, muy inteligente. Como diputado ha sido bueno en ambos periodos, ha sido presidente del Congreso en ambos periodos y en este momento se desempeña de una manera excelente como jefe del Congreso de la República. Pienso hoy más bien que si en la perspectiva de la presidencia del Congreso Antonio Álvarez hubiera ejercido la presidencia desde la primera legislatura de este gobierno, lo hubieran repetido en la segunda, lo hubieran repetido en la tercera, este gobierno hubiera salido mejor parado. Tiene capacidad de negociación, maneja el Congreso muy bien desde el punto de vista parlamentario, tiene muy buen roce con todos los diputados, solo que en este momento al aspirar a la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional va a estar obligado a retirarse del Congreso, ¿verdad? Como presidente y eventualmente como diputado si llegara él a ser también candidato presidencial, no porque esté obligado, sino porque él mismo lo dijo, para poderse dedicar de lleno a la campaña, porque no le va a ser fácil a Liberación Nacional, pero de todas maneras es el partido que tiene más asidero, más fuerza, más reconocimiento público, más simpatía en las encuestas. Bueno, usted lo acaba de decir, no le va a ser fácil a Liberación Nacional el retorno al poder, como lo hemos conversado. Mi pregunta en ese sentido es si dentro del análisis que usted hace, la inminencia de una posible candidatura de José María Figueres en Liberación Nacional, ¿cuán vulnerable con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha enfrentado, y a pesar de usted dice que ha sido un éxito esta campaña de desligarse de todo este lastre, cuán vulnerable sería su candidatura ya a nivel de las elecciones generales en febrero de 2018? Va a tener la vulnerabilidad de esa carga que arrastra, pero ya ha sido aclarada. Y si él logra montar un diseño
de campaña electoral orientado a hablar de los problemas importantes del país, a hablar de los problemas de los sectores empresariales, de los sectores sociales, de la juventud, de las cuestiones de empleo que él tiene en mente, que yo lo he oído en distintos programas y opiniones y conversaciones que hace por radio, a veces y televisión. Me parece que si él concentra bien en eso, él puede mandar señales muy importantes que pueden ser perceptibles positivamente para el electorado nacional, no solo para Liberación, y puede jalar. Por otro lado, él curiosamente da una imagen de frescura y da una imagen de juventud que puede ser atractiva, ¿verdad? Al final de cuentas, durante toda la campaña lo va a perseguir la sombra que le han hecho. Eso no lo va a poder evitar, pero si él concentra en lo que tiene que precisar en objetivos políticos frente al electorado, de pronto él va a levantar correctamente, y si se monta en la historia de Liberación Nacional, en la parte positiva que Liberación le ha dado al país. Y en ese sentido es el partido que más le ha dado al país por número de gobiernos que ha tenido y por control legislativo que ha tenido. De manera que si ellos saben hacer eso, lo pueden hacer, y si escoge bien los opositores, no cometen el error de la elección del 14, también puede levantarse. Si usted me dice si va a haber primera y segunda ronda, yo le digo, yo creo que esto se resuelve en la primera ronda.